Doctora Claudia, usted estudió medicina y tiene dos especializaciones, una en otorrinolaringología y otra en cirugía plástica, pero llegó a la medicina sin haberlo pensado mucho, sin haberlo deseado mucho, es decir, de manera hasta circunstancial. Y Sí. lo más curioso aún, llegó a la medicina con una aversión a la sangre y con muchos escrúpulos de más, ¿no es así? Así es, Miriam, tiene toda la razón. Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí y compartir pues un poco de mi experiencia como médica y como persona. Sí, realmente yo toda la vida en la familia me han dicho, yo siento que he sido muy escrupulosa con la sangre, con las comidas, con todo lo que es heridos y enfermos. De hecho, cuando estuve en la excursión con las compañeras de sexto de bachillerato, que ya sabía que iba a entrar a medicina, una se abrió la cabeza y sangró y yo fui la primera que corrí, pero no a auxiliarla, sino a alejarme porque tenía pues ese miedo, o sea, nadie daba como cinco, como dicen, por mi carrera en medicina. Llegó a la medicina por un novio que empezó como a Sí, alentarla por sus cualidades y sí. demás, ¿verdad? Sí, sí, pues yo tenía pues una característica muy importante que es, me gusta mucho el estudio, amo estudiar, es lo que más me gusta y la responsabilidad pues de hacerlo y de llevar lo que me propongo pues a feliz término. Entonces en ese momento en el sexto de bachillerato yo no tenía muy claro qué quería hacer, pues sí quería ser una profesional, pero este novio que tenían en ese momento entonces me dijo que yo tenía carisma, que tenía madera, que tenía muchas condiciones para ser médica. Pues eso fue una sorpresa para mí, pero yo dije, bueno, puede ser una opción, entonces lo dije en la familia, para todos fue una sorpresa, pero también una alegría, ¿cierto?, de la posibilidad de una médica, porque es la única médica y la primera médica en la familia. Igual entonces yo dije, me presento a medicina, pasé a medicina y yo sabía que si yo ya había decidido eso, pues eso lo iba a terminar con la ayuda de Dios, pues principalmente, y si ahí era donde quería estar, pues ahí eso lo hacía. Y pasó, se presentó a la Universidad Pontificia Bolivariana y pasó de una, porque entre otras cosas, donde usted ha estudiado, ha barrido como mejor estudiante, ¿no es así? Sí, así es, fui la mejor bachiller del Colegio La Inmaculada, de 1987 la promoción, la mejor bachiller, y en medicina, pues yo cuento esto como también una anécdota, muy poca gente lo sabe, pero cuando me hicieron la entrevista para estudiar medicina, me dieron o sea, me dijeron que entraba, pero como como una matrícula condicional, como quien dice, usted es buena estudiante, fue la mejor, pero no le vemos como que tenga Con mucha madera todavía de médico. entonces eso fue pues como el primer puntico pues y fracasito entre comillas de decir pues qué duro es que me digan que no. Y bueno, en el segundo estudié ese primer semestre pues maravillosamente, me sentía como pez en el agua, estudié bioquímica, biología, todas las materias del primer semestre y todas pues súper bien exitosas. Y en el segundo semestre, o sea, para mí era como otro nivel más de mi bachillerato, ¿cierto? De donde yo hacía mi tarea y mis responsabilidades diariamente, entonces así lo pasé. Y ya en el segundo semestre, que ya era anatomía, histología, cosas más médicas, o sea, ya el primer acercamiento con el ser humano y en esas condiciones, pues quedé 5 en todo y fue la mejor de toda la bolivariana como médica, entonces eso fue pues como un aviso de que sí, por ahí es. Pero curiosidad, ¿cómo superó esa aversión a la sangre, los escrúpulos, el miedo a los muertos, todo ese tipo de cosas? Pues mira, eso son cosas inexplicables, cosas que uno pues ahora no logra entender completamente, pero ahora sí entiendo que hay veces no son las fuerzas de uno, o siempre no son las fuerzas de uno, sino las fuerzas de Dios, que es lo que Él quiere de uno, y si uno sigue su voluntad y es obediente a su voluntad, pues Él le va a ayudar y le va a dar toda esa fortaleza, además de todo un grupo pues de familia, de apoyo, de amigos que siempre hemos sido pues muy unidos, pero sí, es Dios el que te da esa fuerza de seguir adelante. De todas maneras, esa parte de la enfermedad y el proceso en medicina fue duro, desgastante, uno, como no era nunca pues lo que yo pensaba, que es ser médica y no, sino que luego más adelante que vamos a seguir me imagino en la entrevista, ya entiendo por qué fue que tenía que seguir ese camino para hacer lo que ahora soy, que es la gran vocación, que es ya la unión de lo científico que hice a través de todo el tiempo, lo humano y lo artístico, porque mis dones eran desde pequeña más hacia lo artístico, hacia lo de dibujar, crear,
¿sí? Entonces lo que hago es más ese... Bueno, entonces sí, terminó como la mejor estudiante, no de la Facultad de Medicina, de toda la universidad. Además se ganó el título de la más rumbera, de la de mejor cuerpo. Bueno, en fin, no era ninguna nerd, eso sí se los digo, era una persona que disfrutaba al máximo la vida. Termina medicina, elige como opción de especialización la perdóneme, ¿cómo es que otorrinolaringología. Exactamente. Es que era la palabra Esas más palabras larga difíciles. del español, la más Exactamente. difícil. Elige esta carrera y allá a usted se le aclara el panorama de lo que es hoy en día, la cirugía plástica. ¿Cómo fue eso? Sí, entonces ya terminando medicina, ya sí sabía también, siendo también la mejor de todos los egresados en la Facultad de Medicina, decidí pues especializarme. Inicialmente quería dermatología, luego pensé en otorrinolaringología. Estando en otorrinolaringología, que son 3 años en la Universidad de Antioquia, vi que haciendo el tipo de cirugías que hacemos de rinoplastias estéticas como otorrinolaringólogos, tenía pues como las personas me buscaban, quedaban satisfechas, quedaban contentas y simultáneamente en ese año se estaba creando un programa que es una especialidad aprobada por el IFEX, que lidera el doctor Fernando Pedrosa, que es un reconocido cirujano plástico facial y otorrinolaringólogo, y el título lo da el CES, o sea que ya empezó pues como en forma válida una especialidad, una subespecialidad. Entonces ya yo vi que yo debía seguir ahí, que entonces ya, mejor dicho, no me había graduado de otorrino, ya estaba en Bogotá haciendo el año de plástica facial. Y bueno, ahí ya fue un año, terminé en el 2000, llegué pues de Bogotá en el 2000 y ya ahí sí me di cuenta que mis aptitudes, mis actitudes y todo pues como mi fuerza y todo era la cirugía plástica facial, que es lo que hago Realiza pues, hoy ahora. en día. Estudiando medicina, usted conoció a una persona que se convirtió en su esposo, ¿no? Por espacio de 3 años. Sí, sí. Bueno, yo lo conocí el último año de mi carrera como médica. En ese momento él era pues un profesor y era jefe de posgrado de medicina, ¿sí? Como yo había sido la mejor de la universidad, yo tenía el derecho a pasar a cualquier especialidad que quisiera en bolivariana sin ni siquiera pues el examen de requisitos, sino simplemente escoger la carrera. Entonces, bueno, usted sabe, por el hecho de estar pues de novia en este momento, las personas que no conocían como mi vida y mi trayectoria, de pronto podrían decir que era pues por la rosca, pues o porque era, ¿sí? Pero pues realmente así no fue, y como mi decisión fue muy grande de ser otorrino, o sea, yo hice el esfuerzo de nuevo de presentar un examen empezando de cero para la Universidad de Antioquia. Y pasé a la Universidad de Antioquia dejando, por decir algo, esa opción de haber hecho una especialidad en bolivariana sin haber presentado examen. Pero vuelvo a la persona que usted conocía ya, con quien se casó. ¿Por qué tan solo 3 años, Claudia? Ah, sí, bueno, el noviazgo duró 6 años y el matrimonio 3 años. El matrimonio fue un matrimonio por lo civil. Bueno, es un hombre muy bueno, que tengo mucho respeto, mucha admiración. Tengo un amor fraterno muy especial y no duró porque no era lo que Dios quería para mí, porque... Pero ¿cómo se aclaró el que Sí, ese no era la persona para usted? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, no, hay algo pues de verdad que me impactó mucho, que fue en el año que yo me iba a casar, como te digo, en un matrimonio civil. El Papa Juan Pablo II en el 1998 dijo que las personas que se casaban con alguien que ya estaba casado estaban en adulterio. ¿Sí? Que no podían pues, estar en el sacramento de la Eucaristía, o sea, que no podían participar activamente de la iglesia. Eso creó una gran pues, huella y conflicto interno. Entonces, yo obviamente reevaluando pues qué era realmente lo que yo, en ese momento yo no pensaba o sea, que no estaba como bien encaminada, ¿cierto? Pero, pero como interpretar lo que yo sentía, lo que me dolía, lo que yo pues no estaba contenta y que era como en contra del sueño que yo siempre he tenido de un verdadero amor y bendecido por Dios, entonces hizo pues que la relación no Y se separaron por amor.
Por amor, sí, dice yo usted. siempre digo que es una separación por amor porque él, conociéndome muy bien como me conoce, pues durante 9 años, dejó que yo siguiera mi vida en busca de mis sueños, porque él sabía pues que era otra cosa y que él no lo podía ofrecer. Entonces fue una separación muy cordial. De hecho, Exactamente. compartimos el consultorio, porque él también es médico, especialista, compartimos el consultorio por un tiempo ya después de la separación. Después de esta separación, que seguramente a usted la afectó bastante, emocionalmente, no sé, anímicamente, afectivamente, no sé, viajó a los Estados Unidos a estudiar inglés, que era un gran deseo que usted tenía, algo que todavía no había podido hacer. ¿Qué pasó con usted en los Estados Unidos, Claudia? Sí, bueno, yo fui a los Estados Unidos, a Indianápolis, a estudiar inglés, porque era una de las cosas que yo sentía como una frustración de no poder ser bilingüe. No tuve la oportunidad de estudiar en un colegio bilingüe cuando era niña, ni de estar en, pues, o sea, era lo que estudiaba en el colegio. Y bueno, me fui con esa idea. Llegué allá a una casa de unos jubilados, unos viejitos, yo digo que son mis papás americanos, son personas muy especiales, y ellos también practicaban la religión, pero no nuestra doctrina, nuestra fe Protestantes. católica, sino protestantes, sí. Entonces, yo siempre veía, o sea, que yo me iba entristeciendo más o sea, lejos de mi gente, con el conflicto y el shock del idioma, porque es muy duro el shock cultural y el shock del idioma, y más este shock espiritual y religioso. Entonces yo estaba con Dios escribiendo, siempre pues amándolo y poniéndolo por encima de todo. Y sintiendo ese gran vacío como de la vida sacramental. Sí, cuando ya pues estuve realmente pues algo deprimida y todo, porque fue muy duro ¿sí? Sí, no, quería perdóneme que la haya interrumpido, de aclarar eso de que usted le escribe a Dios, que esa es su manera Ah, sí. de comunicarse con Él, le escribe y le pone por todas partes, te Te amo, amo, te te amo, amo, te y eso amo. desde que era muy pequeña, Sí, ¿verdad? desde que soy muy pequeña yo recuerdo que como una firma mía es mía, que es María Inmaculada, ayúdame. O sea, yo todos los exámenes de escolar, de bachillerato, de universidad, las fotografías de mis pacientes cuando los voy a operar, siempre pongo a María Inmaculada como mi compañera inseparable, como la amiga pues de mi alma. Y a Dios siempre le escribo cartas. Todas mis familias y muchos de mis amigos pues saben eso. Les escribo y siempre demostrándole ese amor, o sea, lo amo y poniéndome en las manos que Él haga siempre la voluntad, ¿sí? Entonces, sí, realmente es ese acercamiento. Entonces ya cuando en Estados Unidos yo ya sentí que si ellos estaban buscándome como para acercarme a su forma de ver la vida, a su religión, pues porque yo no tenía los elementos suficientes y valiosos para defender mi iglesia católica. Entonces cuando yo llegué de allá, yo llegué ávida de la Biblia, del rosario. Pero no se me adelante, porque allá en Estados Unidos precisamente usted empieza a sentir como ese vacío espiritual, como que necesita recargarse, y usted en busca de Dios llegó a conocer muchos credos, llegó a conocer muchas sectas, muchos grupos religiosos. ¿Cómo fue eso? Sí, entonces en ese sitio donde viví por 3 meses, ellos protestantes. Otros amigos que conocí pues también en ese sitio, judíos que vivían en Beverly Hills, y llegué allá a visitarlos, era una pareja con su hija, y ellos son judíos cabalistas. Entonces estuve en un sitio de cábala, pues es una secta pues donde conocí a Madonna, pues por lo menos la vi, los hombres son a un lado, las mujeres al otro, leyendo pues la Biblia en hebreo, y todo eso a mí o sea, como todos esos llamados espirituales, y sobre todo de tantas iglesias, eso me cuestionaba pues mucho. Yo decía, ¿por qué? Pues ¿por qué tengo que ver esto? También conocí muchos musulmanes, como les digo, esa experiencia pues de judíos, de cábala, donde pues ellos hablan de la reencarnación. Yo era la única colombiana que había en ese recinto, sí, en ese grupo. Y yo vi a Madonna, tú me preguntabas que si, o sea, yo desde mi punto de vista de cirujana no la veía pues como tan bonita, yo me sentía como más Mirar,
de cirujana plástica. Mirada de cirujana plástica, sí, no se ve, pues, no se ve como con vida, pues, como con alegría, como yo creo que realmente es cuando uno tiene a Jesús en su corazón. Exactamente. Bueno, allá en Estados Unidos no solamente se sacudió en lo que era su fe, sino también en la misión que había tomado de ser cirujana plástica. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la sacudieron también en esto? Ah, sí. Bueno, también esa persona pues que me estaban en ese momento allá como siendo como los padres de allá, me decían que porque, pues que porque hacía estética, que porque no hacía mejor solo reconstrucción o labios leporino, como si no estuviera haciendo bien, como si Separar una alimentar nariz un fuera poquito, pecado sí, o algo así. como si alimentar un poco la estética, la vanidad, pues sin llevar ¿cierto? A los excesos, como si fuera pecado, ¿cierto? Entonces, como yo soy sugestionable y eso... Muy escrupulosa. Y con muy todo. escrupulosa como en todo, si lo que hago está hecho bien y es, pues es correcto y es para la gloria de Dios, y si eran unas personas que también tenían una experiencia pues en Jesús, me decían esto, entonces yo llegué y esa era una de mis grandes dudas, obviamente también la compartí con mi familia, gracias a Dios pues todos ellos eran mensajeros y emisarios de Dios para decirme no, ahí estás, y yo personalmente pues recibí una llamada muy fuerte o escuché muy fuerte a Dios diciéndome que es ahí donde Él me quiere, haciendo la cirugía plástica, la cirugía estética, la cirugía pues estética facial, que no es pecado, que es una bendición de Dios, o sea, porque no son mis manos, sino las manos de Dios las que operan a través de mí. Y eso lo ha tenido usted muy claro en todo momento. A ver, doctora Claudia, hay algo que me llama la atención y para mí es muy admirable. ¿Cómo es eso desde la primera cirugía que usted realizó, que fue en Bogotá, me dijo que en una clínica súper linda, muy bonita, usted llamó a toda su familia para que orara por esa persona a la cual usted iba a operar, para que el éxito de esa intervención fuera el máximo, ¿cierto? Y así fue. ¿Cómo ha sido eso? Así es, cada que tengo pues un paciente, y son todos, no es uno sí, otro no, sino todos, siempre pues hay como toda una red, ¿cierto? De mi padre, mi madre, mi hermano, mi abuela, y familia paterna y materna, que en su fe, ¿cierto? Saben que yo voy a operar, que voy a ser una paciente, algunos conocen un poco más detallado pues el caso, obviamente pues guardando los secretos pues profesionales, usted me entiende, pero sí pues se va a hacer una cirugía, y además los pacientes yo les comparto esto y les gusta, ¿cierto? Entonces se prenden las veladoras, se hacen las oraciones, depende también el grado de dificultad del paciente, hacemos pues una promesa pues especial, y pues vamos a estar cumpliendo las promesas. Exacto, ¿cómo así que hacen promesa y que a usted le ha tocado ir de rodillas a cumplir la promesa, pelándose las rodillas con tal de que ese paciente, es una promesa que se hace obviamente antes de la operación, ¿no? Para que todo salga muy bien, no porque usted dude de sus capacidades ni mucho menos. Sí, o sea, yo por ejemplo, yo sé que tengo las capacidades y he estudiado a través de todo el tiempo y todo, pero siempre tengo eso de que, o sea, de que es Dios, o sea, que no solamente lo que yo haga con toda mi idoneidad y mi preparación, sino como lo que Dios haga pues también por mí y por ese paciente. Entonces cuando yo veo que es un caso complicado, que ya ha sido operado varias veces, que es un caso difícil, que la decisión para mí fue difícil de tomar, sí, o por ejemplo cuando lo opero y veo que en la cirugía no fluyó todo tan bien y que hubo una especie pues como de, ¿cierto? De complicación y todo, entonces lo ofrezco, como le digo, le cuento pues a mi entorno, que es mi familia y me acompaña espiritualmente con ese paciente. Todos rezamos por las personas que llegan a mis manos para Y cuando está ahí en el quirófano, ¿cómo es eso de que hace unas pausas religiosas? Sí, bueno, yo estoy operando, o sea, realmente la cirugía de la cara sobre todo y de la nariz principalmente es la cirugía estética más difícil de realizar en cualquier manos y en las mejores manos, ¿sí? Y yo veo que sí, que realmente hay cosas tan difíciles que no son mis manos, que realmente es una fuerza muy especial, que son las manos de Dios ayudándome a
a hacerlo, ¿cierto? Y porque precisamente por la fe que tengo logro ver eso y por también el esfuerzo que yo hago para hacer las cosas bien. Pero cuando siento como inseguridad, debilidad, que no soy capaz, que algo me... Bueno, entonces yo pues oro y invoco al Espíritu Santo. Para un momentico la operación, Sí, sí. ora. Oro, invoco al Espíritu Santo y como todos los que operan conmigo saben, pues siempre la bendición al paciente, obviamente pues a la cirugía para que el resultado sea mayor. Yo siempre pues he pensado que no solo opero una nariz o unos ojos o una cara aislada, sino como esa persona integral para resaltar esa belleza integral, no solo externa sino interna, y que es como una cirugía de almas, o sea, opero las caras y los rostros y opero las almas, porque eso es lo que me dice Dios. Doctora, no solamente usted, sino muchos doctores afirman ver en el quirófano muchos milagros, no uno, muchos milagros y cotidianamente. A ver, ¿algún caso en particular que pudiésemos acá comentar en este momento? Sí. Sí, Miriam, yo estuve pensando en eso y realmente yo veo milagros en todos mis pacientes. O sea, cómo llegan al consultorio la primera vez, la actitud, la mirada, la expresión, cómo van cambiando día a día, paso a paso después de la cirugía pues exitosa, ¿cierto? Es una transformación muy especial, o sea, se llenan de luz, se llenan de esperanza. Perdón que le interrumpa, ¿hay el caso concreto sí, hay un caso concreto de una abogada quien fue operada en dos ocasiones por un doctor y que realmente le destrozó la nariz, o sea, sin ningún, o sea... ¿Consideración sí, alguna? Sí, fue pues una mala técnica, porque todos tenemos complicaciones y de todos podemos tener complicaciones, ¿cierto? Pero cuando no hay idoneidad, cuando realmente no se sabe lo que se está haciendo, ya ahí sí es otro, ¿cierto? Ya se aparta pues de una complicación normal. El caso es que esta señora pues le cambió su rostro, le cambió su vida, su mente, o sea, tuvo una enfermedad mental con psiquiatra, con pastillas y como le digo, una abogada profesional. Y ella fue donde 5 médicos de la ciudad, los mejores de la ciudad, y todos les dijeron que no había nada que hacer, como un desahucio, o sea, la desahuciaron, como por decir así, en la parte de la cirugía. Y llegó a mí, yo tenía no solo pues el peso de la cirugía primera, porque cuando tú operas ya de segunda o tercera vez, ya la persona recuerda es que tú lo operaste, ¿cierto? Entonces siempre se van a dar esos estigmas. Casi que asumir, sí, de todas maneras, entonces esos estigmas de nariz operada van a quedar, ¿cierto? Porque pronto ella no puede contar el caso completo, aunque ella sí es el testimonio completo y ella le cuenta pues abiertamente. Pero entonces yo tenía ese miedo de esa cirugía previa y tenía también el miedo de que los otros doctores le habían dicho que no. Pero ese miedo fue muy momentáneo porque yo decía, bueno, yo sé lo que estoy haciendo, se trata de arreglar esas narices, esa es la mayoría también de las cirugías que yo hago de reconstrucción. Entonces, explicándole muy bien a ella todo, y ella muy creyente, también muy creyente en la fe católica, nos hicimos la cirugía, fue un proceso, o sea, no fue ya y la operé mañana, no, esperaron y fue un éxito total, lloramos el día que yo le retiré los microporos, alabamos a Dios, o sea, nos arrodillamos, eso fue muy bonito, porque ella le quedó pues divina la nariz. Doctora, usted es una profesional, como decíamos antes, muy exitosa durante toda su carrera e incluso antes de la carrera en la primaria, en el bachillerato, pero ahora tiene una gran ambición, a usted se le ha abierto una ambición enorme. ¿Cuál es esa ambición? Bueno, sí, yo pues soy una televidente número 1 de Televida, de los canales, del canal católico, porque siento que tengo la ambición de, ya conocí tanto la medicina, casi que es la madre pues de las profesiones, donde uno tiene un conocimiento tan vasto, tan grande, tan global de todo, y todo eso me ha llevado a lo que soy ahora, pero ahora yo siento ese llamado de saber más, de aprender más y de profundizar más en las cosas de Dios. En la parte espiritual. Pero es que usted es una sede enorme. Sí. Usted me dice que devora libros religiosos, que va a grupos religiosos, es una persona de rosario diario desde hace 4 años, de misa frecuente y una sed insaciable de más y más y más, ¿no? Sí, eso estoy, y pues gracias a Dios me ha puesto como las fichas, ¿sí? Como de ese rompecabezas, y en este momento estoy en un proceso de consagración a la Virgen María con el método de Montfort, y
para profundizar más toda la doctrina pues y toda la mística de Dios. Bueno, y hay un plan, usted tiene un proyecto que queremos incluso compartir con todos los televidentes y es de formar un grupo de profesionales que ya han recibido mucho en la vida, que Dios les ha proporcionado mucho éxito y demás, y quieran darle algo de su trabajo, una horita de su trabajo al mes, lo que sea, a Dios a través de otras personas. ¿No es así? Sí, sí, es un proyecto que yo pues lo he pensado, pero obviamente el trabajo en equipo, ¿cierto? No solo no podemos, necesitamos equipos y en este caso este equipo interdisciplinario, ojalá pues un anestesiólogo que nos esté escuchando o anestesióloga que tenga ese llamado y ese sentir de facilitarle médicos a personas. De toda clase. Sí, médicos de toda clase, sí. Sería maravilloso. Maravilloso. O hasta abogados, odontólogos, sí, sí. gente que quiera unirse profesionalmente a la doctora Claudia, formar este grupo y hacer mucho, pero mucho bien, ¿o no? Sí, así es, así es. Todo para la gloria de Dios y hacer muy bien y hacer, o sea, en mi caso, ofrecer lo que yo sé hacer, que es la cirugía estética, ¿cierto? Vamos ese es pues como el pensar y ya cada uno de los especialistas que venga pues con la idea que quiera. Bueno, doctora Claudia, después de lo que usted nos ha contado, yo no dudaría en ponerme en sus manos, eso pues sin lugar a dudas. Le agradezco mucho que haya pasado por este programa, que haya compartido su testimonio muy bonito con todos los televidentes. Fue un placer también haber estado con todos ustedes, que estén muy bien.